Y en paralelo a la almoravide e islámica muralla jerezana, sí, aquella de la alcázar defensiva, aquella de los 4 puntos cardinales como 4 puertas tenía, la real, la que a Rota o a Sevilla te llevaban, o bien, entre torres, fuertes, verjas y alcazarejos, al arrabal de Santiago y Vergeles campiñas daba. Se encuentra actualmente la calle Muro, industrial vinatera asolerada, envinada de sudores y olores, de historia, tratos, trueques y demás permutas. Si hallan impasible el ademán, los otros muros históricos de nuestra ciudad jerezana, muros de berroqueña piedra y techos a doble agua que guardaron los más insólitos caldos al tesón constante de las familias vinateras de entonces. Porque en aquella calle Muro reposaron las soleras de Carmona y López, por aquellos años de la guerra del Rif o la Semana Trágica de Barcelona. Cortaron sus añadas a 2, 3 y 4 palos los señores de José García Delgado, aquel de Anís el Cartujo, y mostraron al mundo sus excelentes vinos de Valdepeñas y selectos moscateles el exportador, don Pedro Simó y Oneto. Porque en aquella calle, en aquellos muros y viejas vigas, se sigue atesorando el secreto mejor guardado de bodegas, casas extractoras, almacenistas y vinateros de entresiglo. Y en pleno siglo XXI, con sus prisas y adelantos, con sus tecnologías y avanzadas ciencias, en aquella calle Muro, sí hombre, aquella vinatera, asolerada y envinada de sudores y olores, existe un lugar por donde el tiempo no ha pasado, un lugar donde los temas de conversación se entonan en los encabezados y sobre tablas. Y entre buche y buche, para entrar en calor, decantaciones naturales de las lías, clarificaciones y filtrados, porque entre las hileras y andanas se encuentra lo mejorcito de cada casa. Aquella que a sus hijos mima desde sus orígenes, que se cuida a cada golpe de reloj hasta hacerse adulto, y que nos proporciona una inusual paleta de colores. Ámbar, dorados y tostados, de fragantes aromas a frutos de cáscara, a naranja amarga, a madera vieja. ¿Y al gusto? Bueno, al gusto de lo que usted desee. Sea libre, decidido, imaginativo. Disfrute de aquellos aterciopelados, amontillados y secos olorosos. Embriéguese de los excelsos palos cortados y selectos cream. Deleítese de su historia, de su presente, de su futuro, porque así son nuestros generosos vinos, vivos y saludables, que ya lo dijo don William Shakespeare. Un buen jerez produce un doble efecto. Se sube a la cabeza y te seca todos los humores estúpidos, torpes y espesos que la ocupan, volviéndose aguda, despierta, inventiva y llenándola de imágenes vivas, ardientes, deleitosas que, llevadas a la voz, a la lengua, se vuelven felices ocurrencias. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro Café de Levante, historia y vinos, vinos e historia. Y para eso se encuentra con nosotros don Salvador Espinosa Rodríguez. Él es presidente de la cooperativa jerezana Covijerez y director general de la bodega, de la clásica bodega jerezana 10 Mérito. Amigo Salvador, muchísimas gracias y todo un placer tenerte en este rinconcito de cultura y vinos de nuestra Baja Andalucía. Buenas noches y gracias a ti por invitarme. Bueno, Salvador, yo antes de que hablemos de tus quehaceres, de tus vinos, de tu trabajo diario en el mundo de la enología, del mundo de la bodega, una pregunta quizás, yo creo que más bien directa, ¿no? ¿Crees realmente en esa revolución del sherry que se está llevando o que se dice que se está manteniendo en este marco de Jerez? Creo firmemente y además creo porque no me queda otra. Tenemos unas inversiones importantes en el sector y si no creemos en la Sherry Revolution, pues mal vamos, ¿no? Entonces, pues la verdad que creo que sí, creo que la Sherry Revolution es un hecho,
pero es un hecho que vamos a ir viviendo poquito a poco a lo largo de todavía muchos años, ¿no? Sí es cierto que hay cada vez un sector más joven que se interesa y curiosea con los vinos de Jerez, ¿no? Quizás bueno, es inevitable que sigan existiendo esos vinos digamos, de un rango que consideramos más de ferias o más asequibles, pero sí esos vinos especiales, esos vinos Bols, esos amontillados, esos palos cortados, pues cada vez tenemos un público más curioso y bueno, son los actores de esta Sherry Revolution. Y unos actores que es algo que yo ya hemos hablado aquí cada vez que tocamos el tema de la vitivinicultura, porque ya no es solamente el producto en sí, que es de una excelencia más que consabida, sino es esa mezcolanza de pareceres, ¿verdad? O sea, tenemos la enología, tenemos ese flamenco también muy intrínseco con nuestro vino, tenemos casas de campo, restauración, tenemos viejos productos que se vuelven a rescatar de las antiguas cartas, ¿verdad?, de las bodegas, o sea que verdaderamente esa gente joven, como tú bien has dicho, que se acerca ya al mundo de los generosos y los de los superiores, que es lo que forman, como bien has dicho, esa Sherry Revolution. Exacto, sin duda. Hombre, algo que es indudable y que, bueno, todos los que conocemos de cerca los vinos de Jerez, es la complejidad que tienen nuestros vinos, ¿no? Cuando hablamos de un vino tranquilo, un vino tinto, un vino blanco, bueno, pues todo el mundo además conoce perfectamente las características o las particularidades de un vino tranquilo. Ahora, explicar nuestros vinos de Jerez, esa complejidad añadida que tiene, esos finos, esas manzanillas, esos vinos de biológica, de oxidativa, el palo cortado. Entonces, pues claro, son vinos complejos que requieren pues de una especial atención y, como te decía antes, yo creo que cada vez hay más curiosos, ¿no? Y más curiosos que se dedican a probarlos y a disfrutarlos. Salvador, esa es la complejidad que hace grande al mundo del Jerez, o si no seríamos, bueno, otra denominación con todos los respetos, pero no con esta complejidad, y ya no solo con la complejidad, sino con esos entresijlos, con esos pilares antiguos que tiene, con esas viejas madres, y cuando hablo de viejas madres no me refiero al término del vino en sí, sino en todo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una historia que sigue poniéndose generación tras generación. Exactamente. Salvador, ¿qué recuerdas de esos años de andanza por la finca del Caribe? Bueno, yo recuerdo, la finca del Caribe fue una de las primeras fincas que compró mi padre y me acuerdo de nuestro capataz, de Manuel, que precisamente era sanluqueño, y me acuerdo pues de andar molestándole por el lagar, molestándole durante la vendimia y siempre atento a esa sabiduría que tenía Manuel, aprendiendo y procurando pues eso, disfrutar de la viña, pues la verdad que desde que era muy pequeño. Salvador, ¿cómo llegas al mundo del vino? Nos has explicado evidentemente esas pequeñas pinceladas, ¿no?, de tu infancia, pero ¿cómo recuerdas o cómo es esa llegada más profesional al mundo del vino? Bueno, poco a poco, en mi casa la verdad que eso de pillar vacaciones en verano cuando nos daban las vacaciones en el colegio nunca ha existido. Nosotros teníamos varios negocios, uno de ellos era un negocio de automoción, de camiones, y pasaba veranos en el taller y en el negocio intentando aprender, pero a mí lo que realmente me gustaba era el campo. Y entonces pues pasaba el verano normalmente, bien fuera en la viña o bien en algún otro campo. Nos pillaba también la época de siega de trigo, de recogida de girasol, pero a mí me encantaba ir a la vendimia. Y claro, como te decía antes, que en mi casa lo de las vacaciones nunca se ha estilado mucho, pues si iba a la vendimia tenía que trabajar. Entonces pues recuerdo mis primeros años ayudando a cortar uvas, luego repartía agua, ya después me dejaron ser listero y poco a poco pues inevitablemente te vas enamorando de esto y bueno, ya pues posteriormente ya seguimos adquiriendo nuevas viñas y éramos socios de la cooperativa de Jerez y bueno, pues una cosa lleva a la otra y aquí estamos. Una adicción, una adicción que es para toda la vida, ¿verdad? Todos los que nos acercamos al mundo del vino y sobre todo con todo el mundo que he tratado
desde personalidades, en este caso como director, una bodega, una importante bodega como es la tuya, o gente ya que se acerca al mundo del vino por el puro placer de la historia o de la vitivinicultura en sí, y es algo que es para siempre. Sí, sí. Yo recuerdo también en épocas en las que ya el mosto estaba hecho, es el mosto que hacía Manuel de ir a comer arenque. Bueno, yo no iba, yo iba acompañando. Normalmente los arenques y el mosto se lo tomaban mi padre y quien lo acompañaba. Pero bueno, nos dejaban probar el mosto y tal, y recuerdo ese sabor, ese olor en la bodega, y la verdad es que bueno, un poco insistir en lo que hablábamos, ¿no? Que es que son, ahora mismo parece que lo estoy oliendo, ¿no? Son cosas que ya se te impregnan en el ADN y... En el ideario colectivo ya no está la imagen, está por supuesto la imagen de la típica calle bodeguera que ha existido en este triángulo del Jerez superior, en el puerto Santa María, en Jerez de la Frontera y en Sanlúcar de Barrameda, pero también esos olores, ¿verdad? Sí. Esos olores a tierra mojada, a mosto, a vendimia, y eso se queda grabado como un tatuaje para siempre. Sí, sin duda. Y luego también, bueno, eso lo recordamos todos los de nuestro marco, ¿no? Caminar al colegio, ¿no? Y esos olores de las bodegas, ¿no? Es cierto, es verdad. Bueno, Salvador, formas parte de una de las bodegas con una mezcolanza de historia, de tradición únicas en Jerez, como es la bodega actualmente en 10 Méritos, pero es importante cuando vemos esas dos palabras, ¿no? 10 Méritos, que engloba la antigua bodega jerezana de 10 Hermanos y la antigua bodega de Marqués de Mérito. Pero claro, entre esas dos firmas, otras grandes firmas, como estuvimos hablando hace unos minutos fuera de cámara, como José de Fuentes Parrilla, que ya vendió sus soleras en 1898, cerró, en 1906 ya la adquirió 10 Hermanos. Tiene que ser un auténtico privilegio, en este caso, formar parte de la historia ya no solo jerezana, sino de la historia de la vitivinicultura de España, por supuesto. Sí, y la verdad que tener la fortuna, ¿no? de pasear por esas bodegas, ¿no? y poder oler esas soleras y esos magníficos vinos que atesoran y que se guardan entre las paredes de 10 Méritos, pues la verdad que es un verdadero lujo y una importantísima responsabilidad el cuidarlos, conservarlos, mantenerlos y saber comercializarlos. Por supuesto que sí. ¿Cómo llega la familia, a tu familia en este caso, a hacerse con ese inmovilizado y con el patrimonio bodeguero que tenías? Bueno, nosotros, como te he dicho antes, somos cooperativistas y ante todo somos cooperativistas, somos una de las principales familias que aportamos nuestra uva a la cooperativa de Jerez. Y la última finca que adquirimos, que fue la Viña El Diablo, la antigua hacienda San Patricio, que fue de Garbey, claro, ya nos metimos en un volumen muy importante de viñedo, y precisamente en esas instalaciones de la Viña El Diablo pues existía un muy moderno lagar y unas buenas naves para bueno, seguir haciendo lo que nos gusta, que es hacer vinos. Entonces, claro, se nos plantea la tesitura de si queremos seguir adelante, ¿qué hacemos? ¿Empezamos de cero? Podíamos haber empezado de cero, haber buscado unas soleras, haber empezado una marca de cero, pero bueno, las casualidades y las cosas del destino les presenta la posibilidad, la oportunidad de adquirir los activos de 10 Méritos y bueno, la verdad que vimos una muy importante parte de todo el trabajo que teníamos que hacer, y sobre todo un proyecto muy bonito, un desafío importante. 10 Méritos, después de sus vicisitudes en los últimos 30-35 años, pues se presentaba como un reto, ¿no? Había unas marcas que habían perdido cierto reconocimiento, otras que aun teniendo reconocimiento a nivel comercial no estaban como queremos que estén. Y se nos planteó el reto, dimos el paso, hicimos integración vertical y sin dejar de ser, como te he dicho al principio, cooperativistas, que ante todo somos cooperativistas, pues ahora también somos bodegueros y estamos encantados.
y haber salvado, ¿verdad? Porque si no recuerdo mal, la bodega de 10 Méritos estuvo como casi 30 o 30 y tantos años, ¿no? Digamos que paralizada, aunque sí conservaba sus soleras y conservaba su patrimonio industrial, digamos. Pero eso estaba en manos, entonces, de Rumasa, ¿podría ser? Estuvo muy poco tiempo en manos de Rumasa. 10 Méritos fue la última bodega que adquirió Rumasa antes de la expropiación y posteriormente se le adjudicó al empresario riojano, a Marcos Eguizábal, en torno, no recuerdo exactamente si fue año 82, año 85, pero claro, esos años, en los años 80, los 90, pues fueron años muy difíciles para los vinos de Jerez. Entonces, bueno, en esos años, pues la verdad que las marcas de la bodega, en las cuales se integraron otras marcas de otras bodegas, eso fue un poco la complicación de 10 Méritos, ¿no? Porque 10 Méritos tenía sus marcas, pero tras el paso por Rumasa y la adquisición ahí se integraron por este señor, se integraron pues otra serie de marcas que hoy actualmente son marcas de 10 Méritos, pero que eran otras bodegas, ¿no? Caso de P. Martín o Bertola, ¿no? Claro. Entonces, pues sí es cierto que durante esos años ya era Marcos Eguizábal el propietario, pero fueron años ciertamente muy difíciles para los vinos de Jerez y bueno, se han conservado relativamente las cantidades, sí se han conservado las calidades, digo relativamente las cantidades porque bueno, la bodega ha ido mermando a lo largo de los años, pero bueno, la verdad que nos hemos encontrado con auténticas maravillas en bodegas. Bueno, hablamos de esas auténticas maravillas y además debe de ser así cuando hablamos de 10 hermanos, de Marqués de Mérito, de bodegas P. Martín y de bodegas de Bertola, perdón. Con lo cual estamos hablando de 4 pilares muy importantes de épocas diferentes. Exacto. De la historia de la vitivinicultura del siglo XIX y del siglo XX. Exacto. Con lo cual, realmente esos pilares, nunca mejor dicho, no pueden estar mejor cimentados. Sí, hemos tenido también la suerte de que a lo largo de todas las vicisitudes que han ido pasando las firmas, pues han tenido gente que ha estado siempre vinculada, gente dentro de la bodega, empleados que han estado siempre vinculados con estas marcas y que ellos han sabido preservar los vinos. Claro. Y tenemos la fortuna de conservar, de que lo hayan conservado y de poder disfrutarlos hoy en día de cómo son. Qué importante es, Salvador, cuando se monta una estructura de trabajo como la que habéis montado en pleno siglo XXI, que ya es difícil, ¿no? Porque cuando hablamos de bodega hablamos de tiempo, ¿verdad? Hablamos de ese costumbrismo andaluz, de ese romanticismo de otras épocas, y montar una bodega en pleno siglo XXI, rescatar y hacerla funcional y hacerla cosmopolita, a la vez que guarde esa tradición, que por supuesto tiene que tener, es un auténtico trabajo, imagino que de titanes, ¿no, Salvador? Sí, pero cuando haces lo que te gusta... Por supuesto, ahí está ese romanticismo gusto, y eso, por supuesto. La verdad que todo es mucho más fácil. Claro que sí. Salvador, ¿qué salud guarda la vitivinicultura actualmente, en este 2019 que estamos? Hombre, yo creo que estamos en un buen momento. Se le está dando a la viña la importancia que siempre ha tenido, pero durante muchos años pues siempre se ha defendido, no se ha defendido, exactamente esa no es la palabra, pero bueno, siempre se ha dicho que los vinos se hacían en la bodega. Hoy, gracias a Dios, desde la bodega estamos diciendo que los vinos donde se hacen o donde empiezan es en la viña. También creo que gracias a la tecnología y a las nuevas maquinarias que tenemos, al acero inoxidable, todos los filtros y todos los elementos de los que disponemos hoy en día, pues es más fácil hacer vinos más buenos. Entonces yo creo que la vitivinicultura está en un buen momento. Jerez, lo único que tenemos que procurar en Jerez es hacer las cosas muy bien para no cargarnos lo que hemos hecho también durante tantísimos siglos. Claro. Yo hace algunos meses estuvimos en una asamblea que se dio aquí en Sanlúcar, en un congreso internacional de los vinos en Andalucía, y estuvimos hablando con el presidente del Consejo Regulador, estuvimos hablando con varias personalidades del mundo, hablando de cifras, de números, y
Se decía, esa salud era importante, ese trabajo que estaba haciendo la bodega, ese trabajo que estaba haciendo la enología, el enólogo. Pero seguíamos teniendo quizás problemas con las exportaciones. Teníamos y tenemos problemas con las exportaciones. Claro, el problema está cuando partimos de unos números de unas exportaciones que han ido bajando a lo largo de los años, es un referente histórico, pero es que lo que bajamos es en volumen. ¿Pero en volumen de qué? En volumen de BOB. Son vinos de marca blanca, claro. Principalmente en mercados como Holanda y Alemania, pero sí es cierto que se puede bajar ese volumen y yo hasta me alegro a veces de que baje el volumen de vinos baratos. Sí, cantidad por calidad, ¿no? Pero sin duda las estadísticas de valor de las cuales no disponemos, no es fácil que aportemos las bodegas ese dato de valor, claro. No está siendo sencillo, pero sin duda las estadísticas de valor mejoran muchísimo. Se vende menos vino, pero el que se vende mejor. Bueno, una muestra muy importante de eso, Salvador, es que los Vinum Optimum Rare Signatum, ¿no? Los BOR, los vinos con más de 30 años de vejez cualificada, están siendo un reclamo y un producto muy buscado por la ciudadanía y por el consumo en sí, con lo cual es una muestra de que sí se está buscando más esa calidad. Exactamente, ya, como te decía, yo entiendo que se están consumiendo quizás paulatinamente menos vinos de volumen, más vinos de valor, de calidad, pero también eso nos va a obligar a seguir haciendo mejores vinos o a intentar comercializar mayor volumen de vinos buenos, buenos son todos, perdón, de vinos de calidad frente a vinos de marca blanca. Y bueno, yo creo que esos consumidores, esas abuelitas de Holanda, de Alemania, ese no es nuestro público objetivo hoy en día. Yo creo que desde el sector debemos de trabajar en el público que queremos. Y una reflexión que yo siempre me hago es que debemos de estar haciendo las cosas muy mal. No creo que sea tan difícil, hacerlas un poquito mejor, cuando con una denominación que tiene 7.000 hectáreas escasas, no nos están demandando el vino, no nos están quitando el vino de las manos. O sea, en el mundo es inmenso, y con 7.000 hectáreas, que cualquier pueblo de La Mancha tiene muchísimas más hectáreas que toda la denominación de origen. O sea, tenemos que darle a nivel sectorial una pensada a ver qué tenemos que hacer, porque nos gusta compararnos con champán, pero tenemos muchas cosas que hacer para parecernos realmente a champán, ¿no? Entonces yo creo que lo único que esas estadísticas negativas tenemos que revertirlas y tenemos que ir al público objetivo. No, bueno, la verdad que tenemos que ir. No es sencillo, yo no me sé la fórmula, pero seguro que todo el sector, y pensando en positivo y sabiendo dónde queremos llegar, seguro que encontraremos el camino. Yo creo, Salvador, que la reeducación desde el profesional hasta el último eslabón de la cadena es muy importante. Empezar a valorar ese producto, porque es un producto que no tiene por qué compararse en este caso ni con champán, ni con Borgoña, ni con los vinos del Rin, ni con nada. Somos únicos. Es que somos únicos. O sea, podemos empezar una sobremesa y terminar con un postre, con unos vinos, además vinos con una vejez enorme, con unas soleras arraigadas en años de trabajo y de esfuerzo, con lo cual tenemos el producto en sí, tenemos la materia y el producto. Exacto. Bueno, Salvador, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Perfecto. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historia
y de vinos y de nuevos conceptos en la vitivinicultura de nuestra Baja Andalucía, Salvador Espinosa, director general de las bodegas 10 Méritos en Jerez. Salvador, tenemos ahora un problema importante que nos afecta a la economía, evidentemente, de todos los países europeos, que es la salida o la posible salida, o lo que podría ser esa salida del país anglosajón, de Inglaterra, de Europa. Evidentemente, las bodegas del marco de Jerez, Jerez, Sanlúcar, el puerto, los grandes exportadores de vinos de nuestra zona, siempre han tendido, y por supuesto Jerez ha sido mano principal en eso, ha tenido como principal núcleo de venta y de exportación en Inglaterra. ¿Cómo crees que puede afectar una posible salida de Inglaterra de Europa a la hora de esos vinos? Porque también soy referente en ese aspecto a la hora de importar. Sí, hombre, el Reino Unido para nosotros es uno de nuestros principales clientes, por no decir que es nuestro principal cliente de exportaciones de vinos de Jerez. Este año 2018 se ha cerrado con una caída de un 5% de volumen, principalmente en el último trimestre del año. Estoy convencido de que ese porcentaje se va a recuperar. Hombre, los británicos son ellos los que tienen ahora mismo una incertidumbre tremenda con qué va a pasar finalmente con el Brexit. Yo no te sé decir qué es lo que pasará, pero seguro que habrá convenios internacionales entre los países, que un producto de la importancia del vino de Jerez se seguirá comercializando en Reino Unido sin mayores dificultades. No, esa es mi impresión, vamos. Allí ya algunos receptores importantes, almacenistas de allí y bueno, sectores, ¿no?, que mueven el mundo del vino. Tengo aquí unas anotaciones, acopio de vinos por parte de exportadores y operadores en el sector. Nos podemos encontrar con subidas de precios por la elevación de los costes aduaneros, que es muy importante, y sobre todo con la depreciación de la libra. Todos son problemas que, evidentemente, esto es una pincelada porque son temas económicos difíciles, porque no sabemos exactamente, el futuro es todavía bastante incierto para Europa y sobre todo para Inglaterra, pero bueno, como tú bien dices y hemos apuntado, es siempre un problema porque Inglaterra ha sido un gran consumidor de nuestros vinos hechos y gran parte de nuestros jereces estaban hechos a esa medida del consumo anglosajón. Hombre, Inglaterra no es un país productor de vino, y partiendo de esa base y del importante arraigo que tienen los vinos de Jerez, insisto, no creo que se vayan a ver muy perjudicadas las ventas de vino de Jerez allá, y confío en que a nivel bilateral los gobiernos pues puedan hacer buenos acuerdos para evitar esas aduanas. Hay un dato que hablaban de unos números anuales con Inglaterra de 19.300 millones de euros. Es para tenerlo muy en cuenta. Es muy importante. Es muy importante. Luego, la salida del Reino Unido de la Unión Europea es muy importante a todos los niveles. Es para tenerlo, a nivel de todo lo que son políticas comunitarias. Bueno, hablando un poco de agricultura, la PAC, la política agraria común, han pospuesto la reforma de la PAC a ver qué pasa finalmente con el Brexit. Yo confío en que, no tengo yo muy claro que se vayan a ir finalmente los ingleses. Yo creo que por la salud, ¿no?, de Europa y la salud, en este caso, de lo que estamos hablando de nuestra exportación de vinos, no debería ser así. Salvador, hablamos antes, dimos unas pinceladas de esa historia, de esos vinos que atesora a las paredes de la bodega de 10 en Mérito. Me gustaría que destacases un poquito qué nos podemos encontrar actualmente en vuestra carta de productos. Bueno, nosotros tenemos vinos y brandies de Jerez, también hacemos licores, y principalmente tenemos 3 rangos de productos, de 3 categorías, digamos, la gama un poco de acceso a la bodega, que es la gama P. Martín, toda lo que es la gama completa de vinos de Jerez bajo la marca P. Martín. Son unos vinos espectaculares. Los Bacus sí, de hecho, lo atestiguan. El amontillado P. Martín fue Gran Bacus de Oro 2017 y ahora precisamente está seleccionado como uno de los vinos finalistas para ser seleccionado como mejor vino del año por Verema. Una calidad... Y estamos hablando de la presentación nada más entrar, ¿verdad? Sí, sí. Luego tenemos la gama Bertola. La gama Bertola son vinos de más de 12 años, en lo que se refiere a crianza oxidativa.
y ahí, bueno, yo destaco, yo es que soy un enamorado del amontillado, entonces yo siempre voy a destacar el amontillado de toda la gama de vinos, pero destaco pues el palo cortado Bertola ha tenido una medalla de oro en la International Wine Challenge el año pasado, en fin, son vinos de tomárselos y disfrutarlos, ¿no? Son vinos de meditar. Luego ya nos pasamos a la gama de Bors. Tenemos un Pedro Jiménez, el Vieja Solera, tenemos el Victoria Regina, que bueno, procede de la solera fundacional de la bodega, fue elegido el mejor oloroso del mundo por la International Wine Challenge hace un par de años, y luego tenemos nuestro Amontillado Fino Imperial, que bueno, yo creo que de Fino Imperial sobran los calificativos, y aún como una mera pincelada es uno de los pocos, por no decir casi el único vino de Jerez que se hace amontillado por el paso del tiempo. Es un vino muy viejo, tiene 5 criaderas y la solera, y no se le hace doble encabezado, se rocía con manzanillas viejas de Sanlúcar, y él solo va evolucionando a lo largo de las criaderas hasta convertirse en un amontillado de 17 grados y medio en la solera, que es el que se comercializa, un vino espectacular. Claro. Luego tenemos también nuestra gama de brandis, una de las joyas y de las sorpresas que nos encontramos en la bodega. Fue una bodega que tenemos solera reserva, pero es que nuestro solera gran reserva es que ha estado parado 30 años en la bodega. O sea, tenemos un brandy que yo invito a quien quiera probar, nuestro brandy Marqués del Mérito, solera gran reserva. Es que es un brandy de los que no hay, es único, es diferente totalmente al resto de los brandys. Y ya por dar una pincelada, antes a que has aludido a la bodega a Fuentes Parrilla, tenemos un brandy que es el Solera Especial 1898, coincidiendo con la compra de 10 de la marca Fuentes Parrilla. Es un brandy muy especial, solamente tenemos 14 botas, y de esas 14 botas cada año le toca hacer la saca de una bota. Entonces tenemos precintada, entonces sacamos 100 botellas que se ponen al mercado, y hacemos una selección de los mejores brandy Solera Gran Reserva de la bodega para rellenar eso que le hemos extraído a esa bota, la volvemos a precintar, y hasta que no vuelven a pasar 14 años y 14 botas no se vuelve a tocar. Estamos hablando de, bueno, como tú bien has referido, verdaderas joyas de la enología, sí. O sea, modernidad y tradición a partes iguales, ¿no? Exacto. Imagino que ir a cualquier esos certámenes, ¿no? O esos digamos puntos de referencia para las bodegas y el sector de la vitivinicultura será muy importante ir con esos tipos de Hombre, lo facilita todo. Por supuesto que sí. Eso lo facilita todo. Hombre, la verdad que luego te encuencuentras que la competencia tiene también auténticas virguerías enológicas. Que es lo que no tiene Jerez. Pero bueno, oye, qué bueno, ¿no?, tener competidores tan la competencia buena con siempre, tan alto nivel. Exactamente. Salvador, dentro de la actividad familiar y empresarial vuestra, está también, en este caso eres presidente, como hemos nombrado anteriormente, de la cooperativa vitivinícola jerezana Nuestra Señora de las Angustias, que se funda en 1967, más conocida como COVI Jerez. Salvador, ¿cuál es la función que tiene en pleno siglo XXI una cooperativa de vinos? Bueno, la verdad que yo creo que hoy en día cumplen perfectamente con la función para la que se fundaron las cooperativas. En su día, la cooperativa se funda porque había una mala situación de precios en el mercado, y bueno, el grupo de socios fundadores pues decide exponer sus bienes, exponer sus fondos, hipotecar sus casas para dar salida a esa producción de uva. La uva no la vendían, no ganaban dinero, y entonces pues decidieron transformarla en mosto. Transformarla en mosto y comercializar directamente el mosto, que ya no era un producto perecedero como es el caso de la uva. Hoy en día la situación de precios de la uva no es la peor, tampoco es la mejor, pero bueno, facilita a un montón de viticultores
el que no estén a expensas de a ver qué precio le quieren pagar por su kilo de uva. Claro. Entonces, bueno, la transforman, la venden el mosto y lo defendemos desde la cooperativa de la mejor manera posible. Salvador, ¿cómo llegas a vincularte con Covid Jerez? Pues por lo que te contaba al principio de la entrevista, vinculado con la viña desde el principio, yo terminé mi formación, soy abogado, empecé a ejercer los primeros años como abogado, pero bueno, nosotros somos una empresa familiar que nos dedicamos principalmente a la agricultura, diversificamos bastante y llega un momento en el que decides que se está mejor, se disfruta más del trabajo en el campo que en una sala de juicio. Entonces, pues me vinculo al 100% con mi negocio familiar, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y hombre, como te digo, tenemos 220 hectáreas de viñedo, creo que era motivo más que suficiente para estar en los cargos directivos de la cooperativa, ¿no? Tenemos muchos huevos expuestos en esa cesta y creíamos que había que estar en la gestión. Claro. Salvador, habéis cumplido 50 años desde la fundación, habéis también conmemorado al presidente de honor, José Sierra. Imagino, Salvador, que es también una experiencia muy bonita el poder contar con esa gente que ha vivido tantas décadas, ¿verdad? Tantas épocas diferentes en la historia del Marcos de Jerez, la historia ya no solo de la bodega en sí, sino más bien de lo intrínseco, ¿no? De la arena, de la viña, del lagar. Un libro abierto. Sin duda, la verdad que tenemos la suerte de seguir disfrutando de personajes como Pepe Sierra, o algunos que ya no están, ¿no? Como el caso de Carlos Chenichero, pero son personas que te transmiten unas vivencias y una experiencia, que luego yo recuerdo que algunas me decían, niño, no tires por ahí, que esto me pasó a mí hace no sé cuántos años y tal. Claro. Entonces, la verdad que la historia se suele repetir, y contar con la experiencia de estos antiguos que te transmiten esa sabiduría, pues... Yo siempre se me viene mucho a la cabeza cuando hablamos con personas mayores que han conocido otra vitivinicultura diferente, que han conocido otras épocas, otra manera de trabajar y de hacer las cosas. Yo me recuerdo siempre a esos navíos, ¿no?, que partían de nuestra broa y que partían de nuestros mares a la ruta de las especies, a la conquista de otras naciones, de otras civilizaciones, sin nada, ¿verdad? Era una cáscara de nuez, y aprendían de astrología, miraban el sol, la luna, los astrolabios, la rosa de los vientos, iban trabajando con la naturaleza, ¿no? Y sabían perfectamente qué tiempo iba a hacer, cuándo iba a llover, que si había marejada, si no iba a verla. Pero en la viña parece que me vas a disculpar el símil, pero yo lo veo muchas veces igual, ¿no? Cuando ves a esa gente mayor de campo, ¿no?, gastada por el trabajo y por esa sapiencia, y sabe perfectamente cómo va a ir la viña, cómo va a ir, qué tratamiento hay que hacer, y miran a las nubes y miran al cielo, y te da una seguridad que te dice, bueno, esa es la experiencia, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es un tesoro que por suerte lo seguimos conservando aquí. Sí, una lástima es que cada vez tenemos menos viticultores, claro, viticultores viejos, cuando, bueno, yo al igual que el resto de presidentes de las otras 6 cooperativas, de las 7 que formamos la denominación de origen, lo comentamos mucho, ¿no? Que notamos que cuando estamos en una asamblea y miramos a todos los socios, notamos como cada vez tenemos menos relevo generacional, entre otras cosas porque, bueno, hay gente joven que decide que la viña no es para él, o porque no ven la rentabilidad. Pero sí es cierto que tenemos un nivel de edad avanzada en los cooperativistas, en los viticultores. Claro. Pero yo, sinceramente, y muchas veces que lo hablo con gente de mi edad, más joven, yo animo a todo el mundo a invertir en la viña. Yo creo firmemente en que la viña es el futuro de Jerez. Eso es un dato muy interesante y sobre todo muy valiente, ¿no? Porque tú lo has mamado, ¿no?, desde pequeño, nunca mejor dicho, y sabes lo que es trabajar en la viña y estar rodeado de gente de la vitivinicultura y el poderío que puede llegar a albergar y que nos puede dar en un futuro. Sí, sin duda. Salvador, el mundo de la cooperativa
En Sanlúcar también hay importantes cooperativas, en Jerez sigue habiendo importantes cooperativas. Han pasado por momentos buenos y por momentos no tan buenos. ¿Cómo es esa salud de la cooperativa actualmente, después de toda esa marejada que ha habido? ¿Te refieres a mi cooperativa o a...? En líneas generales, o sea, ¿cuál es la visión, tú en este caso como presidente de COVID Jerez, pero cuál es la visión que tenéis cuando hacéis esas asambleas o esas reuniones? Bueno, yo creo que las cooperativas estamos viviendo estos últimos años unos momentos bastante dulces en el sentido de que nos llevamos muy bien entre todos y procuramos ir de la mano a la hora de la toma de decisiones que nos afectan a todos los cooperativistas en general y a todos los viticultores. Somos conscientes de que entre las 7 cooperativas del Marco de Jerez tenemos casi el 50% de la superficie del viñedo del Marco y procuramos estar lo más unidos posible. Siempre tenemos que tener en cuenta que no se puede ir a todas juntos, porque cada uno tiene sus problemas particulares de su localidad o algunas demandas que consideran. Pero en lo que es lo importante, yo estoy muy contento porque la verdad que vamos todos muy unidos y a nivel sectorial estamos después de haber pasado por momentos difíciles en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, estamos más unidos que nunca. Eso es muy importante porque la desunión resquebraja, ¿verdad?, todo ese trabajo. Y Salvador, no solo la producción de mostos, ¿no?, con la cual se abastece a la industria de la bodega del Marco, sino también una línea de producción propia. Háblanos un poquito de esos productos que tenéis, ¿no? Romerito, ¿no? COVID Jerez tenemos 3 marcas. Tenemos el Sin Pecado, Fino Sin Pecado, que es nuestro estandarte, nuestro Sin Pecado. Buque insignia. Nuestro buque insignia, el Fino Sin Pecado, es un producto que a nivel local en Jerez es muy reconocido. Y luego tenemos toda la gama de crianza oxidativa bajo la gama Romerito. Vinos muy buenos, muy cuidados por nuestro capataz recientemente jubilado Gonzalo Monge, Amalia, nuestra enóloga, Ana Real, nuestra enóloga externa, y ahora precisamente acabamos de sacar al mercado un palo cortado, que llevábamos bastantes años criando la solera de palo cortado, es un vino que está francamente rico. Y luego tenemos también una gama que la estamos usando principalmente para exportación, que es la gama Miralamar. La gama Miralamar comprende todo el rango de vinos de Jerez. Y bueno, nuestro despacho de vino, que funciona muy bien, y la verdad que... Tenemos unas instalaciones muy amplias, unas instalaciones grandes, además se ven... Cualquiera que reconozca ese trayecto, saben perfectamente dónde están las cooperativas. Sí, tenemos unos 74 o 75 mil metros cuadrados, capacidad en depósito de acero inoxidable para unos 14,5 millones de litros, unas 7.000 botas en bodega de crianza, en fin, unas instalaciones amplias, cómodas, muy bien situadas, y la verdad que es una cooperativa muy saneada, que funciona muy bien. Tenemos unas 1.200 hectáreas entre unos 210 viticultores, o sea, estamos muy bien dimensionados y la verdad que muy contentos. Salvador, ¿cómo es el trato con el Consejo Regulador? Bueno, el trato es muy fluido, muy bueno, de hecho soy vicepresidente. El trato es cordial, muy cordial. Te digo, el Consejo lo componemos viticultores independientes, viticultores cooperativistas y bodegas. Hoy en día el trato es bueno y a la hora de las negociaciones, bueno, vamos tirando. Y Salvador, antes de marcharnos, el que quiera acercarse a Jerez, a tu mundo en este caso, a la bodega de 10 Méritos, quien quiera acercarse a la cooperativa y probar, conocer un poquito, la bodega está con las puertas abiertas, podemos entrar, podemos conocer un poquito su historia, su arquitectura, sus vinos. Cuéntanos un poquito. Bueno, en el caso de la cooperativa, las puertas están abiertas, se puede ir directamente a la cooperativa a visitarla o se puede solicitar una visita a través de la web o Facebook, covijerez.es.
Y en el caso de Diez Mérito igual, tenemos 2 cascos de bodega en pleno centro de la ciudad. La bodega El Cuadro, que es donde tenemos el despacho de vinos, que es una bodega de 1819, fue una de las primeras bodegas catedral, me refiero catedral a esta tipo bodega, catedralicia, tipo catedralicia, sí, con de techos agua. altos. Y justo enfrente, las dos están en la calle Diego Fernández Herrera en Jerez, justo enfrente tenemos la bodega de Bertemati, que es una bodega de 1730, es espectacular, una bodega totalmente abovedada, anterior a esa forma de edificación de bodegas catedral. Está catalogada como bodega de lujo por el Consejo Regulador, y ahí es donde tenemos nuestras soleras más viejas, Fino Imperial, Victoria Regina, ese brandy solera especial 1898. O sea que es una manera, yo creo que ya no solo es comprar el vino, ya no solo es disfrutarlo, sino es vivirlo, y es la mejor manera. Eso es. Pues, amigo Salvador, ha sido un verdadero placer. El placer totalmente mío. Ha sido un placer hablar de vinos y bueno, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos invitados. Ahora les dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo, muy buenas noches y sean muy, muy felices. En este libro, 100 capítulos de Retaguardia, vienen expuestos con pluma ágil, original y profunda, sobre la base de una difícil objetividad que ni juzga ni prejuzga, simplemente observa, expone y comprende. Y trata de centrar sucesos específicos y localizados dentro del contexto general de la guerra, si bien el relato viene inevitablemente condicionado por la óptica predominante en el diario y en el pueblo que le tocó vivir. Por lo demás, el autor nos sorprende con un estilo personalísimo, limpio, vivaz y escueto, que encierra al mismo tiempo un sutil contenido lírico y humanístico, y le señala como a uno de esos raros escritores con hechuras propias y definidas, en cuya pluma adquiere fisonomía peculiar cualquier tipo de narrativa. Su vocación literaria se remonta a los primeros años de juventud y colaboró en la sección crítica de poesía española. Enamorado del periodismo, ejerció como columnista y colaborador de ABC y alternaba sus actividades literarias con la vida en la empresa, en el flamenco y en la literatura. Ganador de diversos certámenes poéticos, entre ellos los de la Fiesta de la Vendimia de Jerez y los Juegos Florales de la Sierra Gaditana de Ubrique, alcanzó también numerosos galardones periodísticos, entre los que cabe destacar el primer premio del Nacional convocado por la Liga Naval Española, con ocasión del 4º centenario de la Batalla de Lepanto.